ir hacia un objetivo de lograr una nueva correlación de fuerzas en nuestro país, en la sociedad venezolana y en el proceso de cambio. Una nueva correlación de fuerzas porque hemos identificado y hemos estado todos pudiendo constatar que el proceso bolivariano, el proceso de cambio que se inició en el año 99 y que todavía afortunadamente continúa, sin embargo se ha venido debilitando extremadamente. Y esa debilidad y las amenazas que hay para que pueda abortar este proceso, hemos visto que no solamente el peligro de que sea abortado no solamente viene de las amenazas de la extrema derecha y de los planes del imperialismo norteamericano para tomar el control de nuestro país, tomar las riendas de la política, sino además viene dada esa debilidad y esa amenaza como consecuencia de que los sectores que fundamentalmente vienen dominando este proceso no están dispuestos a profundizarlo en dirección hacia la reducción de sus riesgos, sino que lo han venido deteniendo como un proceso de reformas, pero sin hacer cambios revolucionarios. Y eso tiene que ver, aunque se hable, ¿no? Porque hay mucho discurso de revolución y de socialismo, pero uno cuando analiza, cuando ve los cambios, cuáles son de verdad, uno se da cuenta que permanecen el Estado burgués sin cambios profundos, sigue siendo el mismo Estado burgués, con algunas modificaciones de forma, pero su esencia sigue siendo la misma. Y sigue dominando la economía nacional el modelo económico rentista parasitario del capitalismo dependiente que existió en Venezuela a lo largo de mucho tiempo y continúa. Y por lo tanto, la correlación entre el capital y el trabajo, entre el poder del capital, los capitalistas, y el poder de la clase trabajadora sigue siendo favorable a ellos, porque cuentan con las estructuras del poder político, estructuras judiciales, el Ministerio del Trabajo, las fuerzas del orden público, etcétera, etcétera. Ahora, la estructura del poder sigue obedeciendo a los intereses de las clases dominantes, de los explotadores y los opresores. Y eso nos indica, entonces, de que no estamos en socialismo, de que aquí no estamos en presencia de una revolución socialista, aunque sí estamos en presencia de un proceso de cambio progresista, que hay que defenderlo, pero no basta con defender lo que hasta ahora se ha establecido, sino que hay que luchar porque se profundice. Y entonces ahí viene el problema del poder, de cuáles son las tendencias que dominan al proceso y al país, a las estructuras del poder. Hasta ahora, el proceso de cambio en Venezuela está dominado por tendencias pequeño-burguesas, esencialmente, de orientación reformista. No es que todos los que están en todas las instancias del gobierno sean todos reformistas, pero lo dominante es eso. Lo que está prevaleciendo es una concepción reformista de este proceso. Pero lo venden de muchas formas. Por ejemplo, cuando hablan del socialismo territorial, del socialismo del siglo XXI territorial comunitario, pero no hablan de la lucha de clase y no hablan del poder de la clase obrera, ejerciendo todo el proceso de transformación de las relaciones de producción. Y nosotros consideramos, desde nuestro punto de vista, de que las tesis del socialismo comunitario, llamado entre comillas, ¿no?, territorial, pero que pone a organizaciones comunitarias a actuar con un nivel de aparente protagonismo, pero subordinada a las estructuras del poder institucional establecido, gobernaciones, alcaldías, ministerios, ejecutivo nacional, etcétera, etcétera. Esa concepción
expresión de ese supuesto socialismo no es el socialismo revolucionario y proletario por el cual nosotros hemos luchado toda la vida. Y es el proceso revolucionario que nosotros, que la clase obrera necesita, y el pueblo trabajador necesita conquistar para liberarse de la explotación capitalista. Porque nada hacemos con que haya cambios de participación en las comunidades y tal, pero las relaciones capitalistas de producción continúan. Y continúa el Estado favoreciendo a los empresarios explotadores y a la burocracia estatal que domina las instituciones con una concepción capitalista. Los favorece a ellos, mientras que los trabajadores lo que reciben son golpes y debilitamiento de su fuerza. Y esa situación que está en desarrollo y que es propio de la lucha de clases en una sociedad capitalista como cualquiera, incluyendo esta, se está agudizando esas confrontaciones, esas contradicciones, como consecuencia del desgaste del rentismo petrolero. Esto es una crisis. El modelo económico rentista petrolero es una crisis en Venezuela. Y eso obliga a tener que establecer una alternativa frente a ese modelo. Entonces, hay varias opciones. Una opción es lo que ofrece la derecha neoliberal, que es tomar el poder para hacer políticas neoliberales, que significarían la dictadura del capital frente a nuestro pueblo, y que todas las conquistas democráticas, sociales que hemos logrado alcanzar serían desmontadas. Entonces, esa alternativa que nos ofrece los sectores de oposición no es la alternativa para nuestro pueblo. Y hay que derrotar la posibilidad e impedir la posibilidad de que ese sector se convierta en opción de poder. Pero entonces, la otra opción es que los sectores reformistas de la pequeña burguesía que tienen el control de este proceso simplemente se consoliden y mediante un proceso de conciliación con los sectores de capital, bueno, mantengamos entonces a lo largo del tiempo un proceso de reformas que en definitiva van a consolidar el poder del capital. Y aún así, los sectores más reaccionarios vinculados a los capitales monopolistas seguirán conspirando contra este gobierno, aunque haga concesiones. Por ejemplo, cuando el gobierno le hace concesiones al Grupo Popular, a Lorenzo Mendoza, por decir algo que es muy evidente, estará el gobierno calculando que Lorenzo Mendoza y ese grupo ya no va a seguir conspirando, seguirán conspirando. Seguirán tratando de derrocar al gobierno, pero también sacarán el máximo provecho de la presión que ejerce contra este gobierno y que el gobierno termina haciendo concesiones a esos sectores. Presionarán para obtener lo máximo, pero aún así seguirán conspirando contra. Porque no están dispuestos los sectores de los grandes capitales monopolistas y el imperialismo norteamericano no está dispuesto a que se preserve el poder de una gente que aunque sean reformistas hay que reconocer positivo, que promueven un nivel de unidad de América Latina sin el dominio, sin el tutelaje de los Estados Unidos. Y eso para ellos es una amenaza a sus intereses. Más allá de que lo que ellos quieren acabar aquí no es el socialismo, porque no hay, sino el hecho de que se adelanta una política de relaciones internacionales, una política en diversos aspectos políticos, económicos, etc., que no está bajo el control total, incluso en política militar, que no está bajo control total del imperialismo estadounidense. Y eso lo lleva a ellos a insistir en ver cómo mejoran esto. No solamente en Venezuela, sino en el resto de los países de América Latina, donde hay gobiernos progresistas, por lo menos, que reivindican la soberanía nacional de sus países. Entonces, pero eso no significa que aquí este proceso va a
oposición pequeño burguesa y reformista no continúe en esa práctica de concesiones y de conciliación con los sectores del gran capital, porque piensan que así no lo van a tumbar. Resulta que ese esquema no ha funcionado en muchas partes. Por ejemplo, en Libia, Muammar Gaddafi tenía una actitud dura, radical, y comenzó a ser presionado fuertemente. ¿Y qué hizo Muammar Gaddafi? Comenzó a ceder. Permitió la presencia de las grandes empresas transnacionales, creo que en Inglaterra, francesa, y se metieron hasta norteamericanas. Cuando vino a ver, esa gente estaba allí, financió a los mercenarios que hicieron posible su derrocamiento y hasta su asesinato. Y ahí está Libia sumido en una guerra civil. En Ucrania, el gobierno de Ucrania aparentemente tenía una posición dura, tal, de no dejarse doblegar. Bueno, y finalmente bajo las presiones se doblegó y permitió situaciones impuestas por los sectores enemigos de él, enemigos que son de la OTAN y del imperialismo norteamericano y del sionismo, y lograron tomar control de nuevo de Ucrania por la debilidad de posiciones de ese grupo. Entonces, nosotros que decimos que no basta con hacer un discurso revolucionario, hay que hacer una política revolucionaria, y eso en dos aspectos concretos nosotros lo hemos planteado. Afortunadamente lo hemos planteado junto con un conjunto de organizaciones del movimiento popular, del movimiento de los trabajadores, que también hemos venido entendiendo toda esa situación y hemos coincidido. Dos cuestiones fundamentales en política económica y política laboral. ¿Qué ha habido en política económica en los últimos años en Venezuela? Cada vez más otorgamiento de divisas a los sectores de gran capital, sobre todo de la importación, del comercio importador, y por favorecimiento de la gran banca privada. Los dos sectores que más se han favorecido y han incrementado sus beneficios de manera increíble. No sé si hay un porcentaje por ahí, no recuerdo, son el sector de la banca, capital especulativo financiero, y el sector del comercio importador, el capital especulativo del comercio importador. Mientras tanto, se va produciendo al mismo tiempo una situación de aceptar imposiciones de sectores del capital para favorecer la lógica de ellos. La lógica de los capitalistas es máxima ganancia al menor costo posible. Y el menor costo posible es sobre todo sacrificando condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Contratos colectivos baratos, reducción de beneficios. Cuando hay una situación, bueno, porque no nos dan estos dólares, bueno, vamos a cerrar o vamos a suspender las relaciones de trabajo o vamos a desmejorar las condiciones para producirnos una obra, pero también presionar al gobierno, porque no es solamente para ellos ahorrar, es para ejercer una presión y ponernos a nosotros junto a ellos a presionar al gobierno, ¿no? Para que le otorguen divisas y facilidades para sus negocios. Porque aquí se acostumbraron a eso durante muchos años y sigue siendo así. Incluso aquí hay empresas transnacionales poderosas como Nestlé, una poderosa transnacional suiza, con una presencia sionista importante, pero poderosa, bien asentada, y las otras transnacionales, como por ejemplo la farmacéutica, la de los electrodomésticos, etc. Todo eso se acostumbraron. Aquí en Venezuela el gobierno les otorga divisas subsidiadas, aunque esas transnacionales tienen quizás más dólares que nuestra república como transnacionales. Pero en Venezuela es un negocio, ¿no? Recibir dólares subsidiados. Entonces, bueno, la papaya. Entonces presionan para mantener esa situación y lo están logrando. Bueno, entonces, esa política económica
continúan, pese a que hay retóricas y discursos, continúan en esa misma política. Pero además ya no es solamente eso, está en un aspecto delicado de la política laboral del gobierno, vinculado a esa política económica, que es el planteamiento de que en Venezuela no debe levantar cabeza un movimiento sindical con autonomía, con independencia, con capacidad de lucha, que incluso confronte al capital privado y confronte y reclame y exija también a los sectores del Estado venezolano. Entonces, no quieren ese sindicalismo, quieren un sindicalismo subordinado, adocenado, dócil, bajo control de ellos, patronal, y eso significa reformista y patronal. Reformista, ¿por qué? Porque no lucha por el poder para la clase obrera. Y patronal, porque se arrodilla frente a los patrones. Y termina siendo la política que le sirve a los patrones. Entonces, ese es el sindicalismo que trata del poder. Y está un poco transversalizando la política laboral del gobierno esa intención. Entonces nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros consideramos que si este gobierno es consecuente con una línea de acción revolucionaria, debe contribuir a que se fortalezca el movimiento obrero y sindical clasista, con independencia de clase, con capacidad de combate, con ejercicio democrático de su funcionamiento, con posibilidad de doblegar al poder del capital y de exigirle a este gobierno un cambio de rumbo que se oriente hacia verdaderas transformaciones revolucionarias, con capacidad para estar junto a todas las fuerzas políticas y sociales que están dispuestas a derrotar al poder del capital. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos que hay que hacer. Ahora, eso no lo va a hacer el gobierno, ¿verdad? Eso nos toca a nosotros. Eso nos toca a nosotros. Nosotros no tenemos que esperar que el gobierno sea el que organice a los trabajadores y que construya el movimiento. Que no nos pongan tantos obstáculos. Pero ponen tantos obstáculos como los que se colocan en el registro nacional de organizaciones sindicales, que se ha convertido en una muralla, un muro de contención para que nazcan sindicatos independientes, críticos, sin control de los patronos y del reformismo. Nosotros ahí tenemos una cantidad, una serie de proyectos de sindicatos que están ahí represados, y algunos continuamente, bueno, los rechazan, se creen que los proyectos los vuelven a rechazar y así están. Nunca, yo no voy a decir la verdad, porque hay que hablar con la verdad entre nosotros. Yo nunca había visto tantas limitaciones y tantos obstáculos para construir sindicatos como hoy en día. Nunca. Yo estoy en esto, bueno, desde los años 80. Pero además los camaradas nuestros que tienen más años, están desde los años 60 o 70 en esta pelea, dicen que nunca como ahora. Ahora, en los años 60 sí, cuando el régimen de Betancourt y de Leoni dedicaron toda una política sistemática para aislar, segregar y destruir la fuerza sindical de izquierda y sobre todo contra los comunistas, contra los camaradas en la CTB de los años 60, que provocaron una división provocada para aislar a la izquierda y para imponer la hegemonía del sindicalismo bajo control de la cúpula de la Acción Democrática en esos años 60, comienzos de los 60. Bueno, después de esa situación, hubo acciones antisindicales, muchas, de asalto de sindicatos, de intervenciones de organizaciones sindicales del gobierno. Pues esas situaciones se dieron. Es importante que lo tengamos presente para que no creamos que solamente ahora. Pero la verdad es que eso de que desde el gobierno se esté impidiendo el registro de un sindicato, yo nunca lo había visto así. Durante muchos años.
el problema, y es bueno decir que para eso de obrerismo, nosotros no asumimos eso de obrerismo. Eso de obrerismo, eso suena a populismo. Nosotros somos clasistas, es otra cosa. Cuando ven el obrerismo y el gobierno obrerista, y eso es pura retórica. ¿Qué es eso de obrerismo? Eso suena así como al laborismo, socialdemócrata, el partido laborista inglés, lo que planteó Causaer, un laborismo pero reformista, etc. Entonces, claro, tiene derecho a asumirse, sí, porque es verdad que el presidente Nicolás Maduro fue trabajador, y eso es importante, y debe eso generar una identificación. Pero el problema es que no basta con ser trabajador, hay que tener una conciencia de clase, porque hay trabajadores, y ustedes todos los hemos conocido, hay trabajadores, bueno, son trabajadores, pero tienen una mentalidad burguesa, individualista, opuesta a la actividad sindical, que le jalan al patrono, le jalan, ustedes saben que no. Entonces, etc. O sea, lo que hace falta es tener conciencia de clase, tener una posición clasista. Entonces, el obrerismo a nosotros no nos dice nada. Cuando dicen obrerismo, eso no es señal de que se esté de acuerdo con que la clase obrera sea poder. Entonces, es la posición clasista. Pero bueno, lo que estamos viendo es todo eso, políticas dirigidas a frenar el desarrollo del movimiento obrero y sindical clasista. Hemos mencionado los problemas que hay en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, pero hay muchas otras situaciones que se han presentado, como por ejemplo las prácticas de judicialización y criminalización de las luchas laborales, que ha llevado a que haya trabajadores que por oponerse a un patrón y por reclamar cumplimiento de la ley en acciones han terminado procesados penalmente, como el caso de 14 dirigentes sindicales de Aletuy en el estado Lara. Ya hay 3 trabajadores en el centro penitenciario de Uribana de ese grupo de 14 con sentencia de cárcel, ya sentencia. Estamos luchando para lograr su libertad. Y tenemos también esa judicialización aplicada contra dirigentes sindicales y delegados de prevención. En Aletuy también había delegados de prevención. Y en el caso de Souto, delegados de prevención y dirigentes sindicales, también procesados judicialmente con arresto domiciliario y medidas cautelares de alejamiento del centro de trabajo. Y así hay otros casos, están por Polar también ha habido unos cuantos. Aquí hubo la empresa contratista, no me acuerdo cómo se llama, MSLB, y también el secretario general del sindicato de helado jefe, nuestro amigo Abraham Rivas, que tiene 2 sentencias judiciales de prisión, una de 15 días y otro de 2 años y 4 meses. Bueno, y así se van viendo muchas. Bueno, nosotros sabemos que no es que el gobierno ni Maduro ni nada de eso, aplícale a este, no. Pero ¿cuál es el problema? Es la lógica de cómo funciona el Estado, es cómo funcionan las instituciones. Ese es el problema. Hasta ahora no hay un solo patrón que haya ido a la cárcel por desacato de órdenes de recanches. ¿Hay habido alguno? En todo el país. No, eso no es, pero no es patrón. Un dueño de empresa, un alto ejecutivo, ninguno. En Anzoátegui a duras penas se logró que detuvieran a una abogada de un bufete que trabaja para la Pepsi Polar. Una abogada. Y por supuesto los compañeros siguen afuera. Porque ¿qué les preocupa a ellos de una abogada? Creo que ya salió incluso. ¿Qué les preocupa? Pero lo que tiene la política de no aceptar el reenganche no es la abogada es una empleada que está representando para asuntos jurídicos concretos. La política la tienen son los altos ejecutivos del Grupo Polar. El Grupo Polar tiene una concepción, ir debilitando y si es posible destruir a los sindicatos que le combaten, que le luchan.
y que por cierto son del proceso, del proceso revolucionario. Entonces él quiere acabar con eso. Y para eso compra jueces, se entiende con los fiscales, y el gobierno, hay sectores del gobierno que son complacientes con eso, que le sirven a esa política, desde la Inspectoría del Trabajo, desde las direcciones nacionales, desde los, incluso hasta viceministerios. Pero no es solamente Polar, estoy hablando de eso como ejemplo, pero eso está pasando de forma generalizada. Porque yo sé que pasa en Aragua, pero pasa casi en todo el país. De una forma u otra, eso está pasando en todo el país. La situación de INSACER lo convirtieron en una institución de los patronos prácticamente. No sanciona a las empresas públicas ninguna, y las privadas que a ellos les parece, ya ahorita casi no hay ninguna, porque últimamente, bueno, a veces actúan contra una privada, como para, no sé, será para la apariencia, pero cada vez menos. No realizan ningún tipo de acción en defensa de la salud y la seguridad en el trabajo, el INSACER. Entonces hay que rescatar ese instituto. Y nosotros hemos, como consecuencia de toda esa situación, camarada, nosotros hemos impulsado la construcción de una instancia de unidad de la clase trabajadora a nivel nacional, para la lucha, para la solidaridad, para el combate contra los patronos y contra el sistema. Y cuando decimos contra el sistema es también contra el Estado burgués. No hay tercera vía. La vía es la revolución. Nosotros lo que planteamos es profundizar el proceso revolucionario bajo la dirección de la clase trabajadora. Ese es el planteamiento. Lo que necesitamos nosotros es que los que tengamos, porque el Partido Comunista es parte del movimiento obrero, que tengamos la conducción, el volante de este vehículo, de este autobús, de este ferry, que se llama Proceso Revolucionario Venezolano. Los que debemos tener el timón, el volante, es la clase trabajadora venezolana. Porque los sectores de la pequeña burguesía no están interesados en confrontar con los capitalistas, sino en llegar a acuerdos con ellos y en hacerles concesiones. Uno entiende, si nosotros tuviéramos con el control de la situación, a lo mejor habría necesidad de llegar a acuerdos con algunos, pero acuerdos con algunos en función de los intereses del pueblo venezolano, en función de los intereses de nuestra clase obrera, en función de los intereses de la soberanía nacional y el desarrollo con justicia social, no en función de que esa gente tenga más ganancias. Y eso es lo que está pasando. Le hacen concesiones, bueno, el desabastecimiento se dice que es parte de la guerra económica, es verdad, una guerra económica, pero donde además el gobierno contribuye a ella por la falta de toma de decisiones de fondo profunda para acabar con eso. Pero entonces los grandes empresarios obligan al gobierno a incrementar los precios para que aparezcan de nuevo los productos. Incrementar los precios, recibir divisas subsidiadas, despedir a los trabajadores que reclaman sus derechos, acabar con los sindicatos clasistas y combativos, impedir que haya contratos colectivos justos. Y tratan, bueno, hasta ahora ellos presionan para que aspectos de la ley no sean aplicados. Se hace loco con lo de la tercerización. Hay muchos casos de tercerización donde no se está aplicando lo que establece la ley. Entonces, claro, ellos golpean la ley, pero en la práctica, con esta ley nos están jodiendo. Con esta ley nos están fregando. Porque además hay otra cosa, camarada. Es verdad que esta ley orgánica del trabajo, de los trabajadores y trabajadoras, tiene importantes beneficios. Hubo mejoras ahí, pero tampoco que es una ley revolucionaria, socialista, que nos liberó. No es así. Primero porque las leyes no liberan. Lo que libera es la lucha.
es la fuerza, es la acción organizada combativa que nos permite conquistar la educación. ¿Ven? La unidad de la clase y su lucha y su conciencia. ¿Ven? Nosotros podemos tener una ley muy buena, pero si no tenemos capacidad para hacerla cumplir, la incumplen o la aplican de acuerdo a sus intereses. Pero esa ley, además, junto a las cosas buenas que tiene algunos contrabandos, tiene algunas cosas muy negativas, como por ejemplo el artículo 423. 423 es la medida cautelar de suspensión del trabajo de alguien que luche, que confronte al patrón, y eso lo han medido en distintos casos. Otra cosa negativa de la ley es que desmejoró el derecho a huelga. Hoy en día es más difícil que nunca antes hacer una huelga. Porque empezando porque el inspector tiene que admitir el pliego, pero además todos los elementos que te ponen allí, bueno, no, en casi ninguna centro de trabajo puede haber huelga legal, porque, bueno, está establecida una norma ahí que hace casi imposible eso. Y así hay otros elementos. O sea, nosotros no tenemos que hacernos ilusiones. Por supuesto, tiene algunos beneficios de manera individual. Tenemos que seguir luchando por una ley que nos ayude más todavía a fortalecer la actividad de cosas negativas, derechos colectivos. Entonces, camaradas, por eso es que hemos venido impulsando la construcción del frente y realizamos varios eventos. En Caracas se efectuó en abril, no recuerdo el día exacto, una asamblea nacional del movimiento obrero y sindical contra el fascismo y el reformismo. Nosotros decimos, hay que combatir a los fascistas, hay que derrotar a la extrema derecha, pero también hay que derrotar a los reformistas que terminan contribuyendo con la estrategia de la extrema derecha. Porque si van debilitando esto, ¿cuál es la consecuencia de todas esas políticas reformistas? De todas esas políticas que hacen concesiones a los grandes capitalistas. El resultado es el descontento del pueblo, el profundo malestar de la gente, con la carestía, con el desabastecimiento, pero además ves que los ricos cada vez son más ricos, los privilegiados ostentan groseros privilegios, incluso los burócratas que dirigen las instituciones, las empresas del Estado, siguen manejándolas como si fuera una bodega de su propiedad, las empresas del Estado. Y los trabajadores cada vez están peor y no les permiten que hagan crítica. Y hay funcionarios corruptos en muchas empresas, instituciones públicas, y no se les puede denunciar porque el que denuncia es válido y es bolivero. Es un chantaje que hay. Entonces, nosotros por eso hemos planteado la necesidad de construir ese Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Efectuamos en la Asamblea Nacional contra el fascismo y el reformismo, y luego efectuamos el 19 de junio la Asamblea Nacional del Movimiento Obrero y Sindical Clasista en Caracas, y aquí en Aragua hubo algunas organizaciones que estuvieron ahí presentes, algunas ya no están aquí en este momento, o algunos porque tienen tuya, y otros porque no sé, habría que revisar cómo tienen. Bueno, en esa asamblea efectuada el 19 de junio estuvo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Confederal. Bueno, en esa asamblea se decidió iniciar el proceso de construcción del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Ese frente aprobó en esa asamblea un programa de lucha, elementos de un programa de lucha, con propuestas para una política económica, para una política laboral, pero también aprobó un plan de acción. Un plan de acción. Nosotros tenemos entonces que desarrollar ese plan de acción. Y se orientó que en los estados se construyan los frentes regionales. ¿Qué significa ese frente nacional y los frentes regionales? ¿Significa que estamos intentando crear una nueva central de trabajadores? No estamos intentando disputarle a la central bolivariana
Eso es lo que está planteado. Porque en el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora están participando muchas organizaciones que son afiliadas a la Central Bolivariana. Muchas. Hay algunos que son afiliados a la UNE, que es la Unión Nacional de Trabajadores. Hay otros que no son afiliados a ninguno, creo que la mayoría. Pero además, una cosa novedosa, si se quiere, es que además de sindicatos, hay colectivos de delegados de prevención de distintos estados del país que se han incorporado a ese frente. Y hay voceros de consejos de trabajadores, consejos de trabajadores auténticos, porque hay muchos consejos de trabajadores inventados por los patronos para que no haya sindicatos, y eso no es lo que nosotros impulsamos. Los verdaderos consejos de trabajadores se vienen integrando ese frente nacional. O sea, los tres componentes del movimiento obrero venezolano: sindicatos, delegados de prevención y consejos de trabajadores, uniéndose con un programa de lucha, con un plan de acción, con una dirección colectiva que venimos construyendo. Entonces, nosotros proponemos que las organizaciones sindicales clasistas, combativas, del Estado Arauco, saludos, ¿verdad?, junto a la gente que asume la responsabilidad como delegado de prevención y se vienen organizando en colectivos, en consejos, y los consejos de trabajadores auténticos, todo eso se agrupen en un frente unitario de trabajadores. Porque, camarada, a nosotros nos toca luchar, nos corresponde la tarea de luchar. Luchar no solamente por los derechos de los afiliados de cada uno de los sindicatos, que esa es una obligación, pero tenemos que luchar por los intereses de toda la clase trabajadora venezolana. Y luchar por los intereses de la clase trabajadora venezolana significa luchar para impedir que este proceso termine derrotado por la extrema derecha y para impedir que el reformismo, la inconsecuencia de los sectores de la pequeña burguesía lo destruyan también. Esa es la posición. Es que nosotros debemos acumular fuerza para imponer políticas que le sirvan a los intereses de nuestro pueblo y lograr consolidar y profundizar la liberación nacional en tránsito hacia el socialismo. Hay que acumular fuerza. En la pelea inmediata, nosotros, por ejemplo, lo que hemos planteado, este frente plantea la necesidad de rescatar el Instituto Nacional de Prevención y Salud y Seguridad Laboral. Rescatarlo. Y eso significa que hay que sacar de allí a los que actualmente son los que dirigen el instituto. Desde Néstor Valle para abajo, el presidente del CCI. Esa gente tiene que salir de allí. Pero además hay que, y también en el Ministerio del Trabajo, todos esos inspectores de trabajo que se han puesto al servicio de los patronos deberían salir. Todos los directores nacionales que son cómplices de las políticas patronales deberían salir del Ministerio del Trabajo. Pero de pronto uno se pone a buscar y encuentra que hay un viceministro. Es el director de esa orquesta. Porque el ministro pareciera que está y no está. Está ahí, pero que tiene el control real es el viceministro del Trabajo. Entonces hay que hacer una depuración en el Ministerio del Trabajo. Hay que hacer cambios profundos, pero no basta con que salga esa gente. Porque puede sacar a esa gente y poner otros funcionarios que hagan lo mismo, o hasta peor. Entonces, por eso nosotros planteamos que hay que salir de ellos, pero además hay que crear mecanismos de Contraloría Obrera y Sindical de carácter vinculante con relación a lo que realizan los funcionarios a todos los niveles. ¿Qué significa Contraloría Obrera y Sindical de carácter vinculante? Que cuando un funcionario, inspector o director, lo que sea, se demuestra, denunciando, su complicidad con los patronos, su colaboración en la violación de las leyes, de la ley del trabajo, ese funcionario debe ser expulsado no solamente del ministerio, sino de toda la administración pública, que no pueda ejercer más cargos de funcionario público, porque es una amenaza, es un peligro. Igualmente el caso de la judicialización y la criminalización. Nosotros estamos luchando porque se acabe esa situación.
Porque todos los dirigentes sindicales y delegados de prevención que están presos por defender sus derechos sean liberados de inmediato y se anulen todos los juicios. Pero que los jueces y los fiscales que participaron en eso deben ser expulsados del Poder Judicial. Y todos los fiscales deben salir del Ministerio Público, no pueden continuar. Hay que identificarlos y denunciarlos. Igualmente, los actos de represión. Nosotros sabemos que distintas instituciones utilizan a policías para aterrorizar a los trabajadores, aterrorizarlos, mientras que los jefes andan haciendo lo que les dé la gana y haciendo negocios también. Sucede en Abasto Bicentenario, muchas veces en Abasto Bicentenario. Fácilmente acusan a un trabajador de ladrón, no sé qué. No digo que no haya trabajadores que cometen fechoría, los hay, lamentablemente. Y hay que combatir contra eso, porque nosotros no somos partidarios de que los trabajadores roben o destruyan las cosas que son bien públicas. También hay que tomar control colectivo de eso. Pero hay en muchos casos gerentes que montan situaciones y llevan a la policía. Y están de esa manera echándole vaina a los sindicalistas y a los delegados de prevención, montando situaciones, mientras que ellos están robando porque haciendo negocio. Y entonces es como una cortina de humo, acusar a los trabajadores y ellos hacen la verdad. Y de paso golpear a los sindicatos que luchan. Entonces, bueno, nosotros no podemos a eso. Y funcionario policial o militar que se preste para reprimir a los trabajadores, para favorecer así a los patronos capitalistas o del sector público, esos funcionarios deben ser sancionados. Si es posible, expulsados de las fuerzas militares o policiales. Entonces, bueno, esos son planteamientos entre muchos otros que hace el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Hemos hecho algunas acciones. Por ejemplo, se realizó una toma de inspectoría de trabajo simultánea en una cantidad de estados del país. Aquí en Aragua se hizo en Agua y no sé si en La Victoria también. Sí. Agua y La Victoria. Y luego se han hecho otras cosas. Por ejemplo, el día 16 de septiembre, este martes que pasó, realizamos una acción, una concentración en el Tribunal Supremo de Justicia para llevar un documento pidiendo que el máximo tribunal, que es el rector del Poder Judicial, intervenga y actúe frente a los casos de judicialización y criminalización de la lucha laboral. Nos atendieron muy bien. Y como consecuencia de eso fue el martes 16 de la mañana. Como consecuencia de eso, en la noche de ese día fueron liberados los 8 trabajadores de Cibechi que estaban presos en Tocurí. Y dejamos allí el planteamiento todo porque tuvo Abraham también. No sé si él les informó. Y seguimos, ahí quedó una situación ya para hacerle seguimiento. Era más fácil lo de Cibechi y afortunadamente lo logramos. Pero ahora tenemos otro propósito importante con relación a ese tema. Liberar a los compañeros de Barquisimeto. Ya logramos algo. Ellos estaban junto con los delincuentes peligrosos, sufriendo toda clase de vejadas de allí. Logramos que los sacaran de allí y los pasaran a un área administrativa. Ya no pasan con la población penal. Logramos eso en una conversación con el viajado. Se ordenó de inmediato, los sacaron de allí, pero el objetivo es que salgan. Nunca debieron haber estado allí, nunca. Por eso es que yo digo que los culpables de esa situación, los jueces, los fiscales, oye, esos carajos tienen que ir presos.